Sumérgete en una de las visiones más impactantes y enigmáticas de la Biblia, el encuentro de Ezequiel con la gloria de Dios junto al río Quebar. En este análisis profundo desentrañamos cada detalle del capítulo 1 de Ezequiel, explorando el significado del torbellino de fuego, los 4 seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila, y las misteriosas ruedas llenas de ojos que se movían en todas direcciones. Descubre las interpretaciones teológicas tradicionales sobre la majestad, omnisciencia y omnipresencia de Dios, el simbolismo de los querubines, y cómo esta visión llevó esperanza al pueblo de Israel en el exilio. Analizaremos también la perspectiva de la mística judía Merkabah y las teorías contemporáneas que proponen interpretaciones alternativas, como la de los antiguos astronautas. Este video explora el contexto histórico y espiritual de Ezequiel, el simbolismo detallado de cada elemento de la visión: fuego, seres vivientes, alas, manos, ruedas y ojos, el trono móvil de Dios y su significado, la figura divina sobre el trono y el arco iris de la gloria, el impacto de la visión en el llamado profético de Ezequiel y su mensaje de juicio y restauración, la partida y el eventual regreso de la gloria de Dios al templo. Acompáñanos en este viaje espiritual para comprender la profundidad de la revelación divina a Ezequiel y su mensaje trascendente para nosotros hoy. ¿Estás listo para contemplar la gloria de Dios? Comencemos. En medio de la cautividad en Babilonia, junto al río Quebar, un joven sacerdote llamado Ezequiel recibió una visión que desafiaría la comprensión humana por generaciones. Era el 5º año del exilio del rey Joaquín, y los cielos se abrieron ante Ezequiel. No fue una revelación suave ni una visión cotidiana, fue un despliegue impresionante de gloria, fuego y formas celestiales que hablarían de la majestad de Dios, del orden cósmico y de un mensaje trascendente. Ezequiel no estaba en el templo de Jerusalén, no estaba en Tierra Santa. Sin embargo, el Señor le habló allí mismo, en tierra extranjera. Esta visión, registrada en el primer capítulo del libro de Ezequiel, ha sido objeto de asombro, estudios teológicos, debates simbólicos e incluso teorías contemporáneas relacionadas con fenómenos inexplicables. Hoy, desentrañaremos esta visión desde todas estas perspectivas, con respeto, claridad y profundidad. Lo primero que Ezequiel describe es un torbellino que venía del norte. No era un viento ordinario, era una gran nube, con fuego envolvente y un resplandor que brillaba en torno a ella. Desde el centro de ese fuego surgía algo que él solo podía comparar con el bronce refulgente. No eran metáforas vacías. El profeta utilizaba lo mejor de su lenguaje para describir algo que no podía comparar con nada conocido. Del interior de esta nube de fuego surgieron 4 seres vivientes. La descripción que hace Ezequiel de estos seres es minuciosa y desconcertante. Cada uno tenía 4 rostros: el rostro de hombre, de león, de buey y de águila. Además, cada uno tenía 4 alas. Bajo sus alas había manos humanas, y sus pies eran rectos, como los de un becerro, pero relucientes como el bronce bruñido. Cada ser se movía sin girar, avanzando siempre en línea recta, con una coordinación perfecta. Estos seres, llamados querubines en capítulos posteriores, no eran las figuras tiernas que a menudo se asocian con la iconografía occidental. Eran seres de poder, portadores de la gloria divina. La multiplicidad de rostros puede interpretarse simbólicamente. El hombre representa la inteligencia, el león el coraje,
el buey la fuerza y el águila la visión. Esta configuración indicaría que estos seres eran la máxima expresión de la creación viviente, portadores de todas las virtudes necesarias para servir ante el trono del Altísimo. La imagen se complica aún más cuando Ezequiel nota que junto a cada uno de estos seres había una rueda. No eran ruedas comunes. El texto dice que era como si hubiera una rueda dentro de otra rueda, cruzadas perpendicularmente. Esto permitía que se desplazaran en cualquier dirección sin girar. Además, las ruedas estaban llenas de ojos por todo su alrededor. Eran estructuras vivientes, con conciencia, reflejo del conocimiento y la percepción total. Algunos estudiosos han sugerido que las ruedas representan el movimiento soberano de Dios. Él puede ir a cualquier parte, no está limitado por direcciones ni por el tiempo. Los ojos simbolizan la omnisciencia divina, el hecho de que nada escapa a la mirada del Creador. Desde esta interpretación, todo el conjunto muestra que el trono de Dios no está fijo, es móvil, se mueve con poder y propósito en medio del universo, pero en siglos recientes, esta parte de la visión ha sido objeto de interpretaciones alternativas. Una de las más conocidas es la teoría de los antiguos astronautas, especialmente promovida por autores como Erich von Däniken. Según esta hipótesis, Ezequiel habría presenciado una visita extraterrestre y, al no comprender la tecnología avanzada, la describió con el lenguaje que conocía. Las ruedas dentro de ruedas serían dispositivos de transporte multidireccional, los ojos sensores o cámaras, y los seres vivientes serían humanoides tecnológicos o biológicos, parte de una nave interdimensional. Esta teoría, aunque intrigante, es vista con escepticismo por la mayoría de los teólogos y arqueólogos. Sin embargo, plantea una pregunta válida. ¿Qué estaba viendo exactamente Ezequiel? ¿Y por qué la visión es tan detallada y mecánicamente precisa? Ya sea que uno crea en una interpretación simbólica, teológica o incluso alternativa, lo cierto es que el texto despierta un asombro profundo. Volviendo al relato, Ezequiel continúa describiendo que sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión, como un firmamento brillante, semejante al cristal, extendido por encima de ellos. Era un tipo de cielo sólido. Bajo este firmamento se oían alas que se movían como muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de un ejército. Encima del firmamento había algo que parecía un trono, hecho de zafiro, y sobre el trono había una figura con apariencia de hombre. Desde sus lomos hacia arriba, Ezequiel veía un resplandor como de metal brillante, con fuego alrededor, y desde sus lomos hacia abajo, más fuego y una luz resplandeciente que lo rodeaba. Era como el arco iris, que aparece en las nubes después de la lluvia. Esta era, según el profeta, la imagen de la gloria del Señor. Aquí es donde la visión alcanza su clímax. La figura sentada en el trono, aunque con apariencia humana, está envuelta en fuego, resplandor y un arco iris de gloria. No es un hombre común, no es un rey de carne y hueso, es el Señor mismo, manifestando su gloria fuera del templo, fuera de Jerusalén, en tierra de exilio. Es una declaración poderosa. Dios no está limitado por espacios físicos. Su trono es móvil. Su presencia es ineludible. Cuando Ezequiel ve todo esto, cae sobre su rostro. Es la única reacción posible ante lo sagrado, ante lo indescriptible. No hay palabras ni fuerzas humanas que puedan mantenerse de pie ante la presencia de Dios manifestada de esta manera.
En los próximos segmentos, profundizaremos aún más en los significados de cada elemento, las repercusiones teológicas, el impacto en la escatología, y seguiremos explorando tanto las interpretaciones tradicionales como las modernas, sin perder de vista el corazón del mensaje. La gloria de Dios no está limitada por fronteras humanas. Después de que Ezequiel cayera rostro en tierra ante la visión, comenzó un proceso de transformación espiritual. No fue simplemente testigo de algo asombroso, fue llamado, elegido y marcado por una experiencia que lo separaría para siempre de una vida común. Lo que había presenciado no era una simple aparición celestial, era una manifestación tangible de la gloria divina, revelada de manera dinámica, en movimiento, y completamente fuera de los patrones religiosos establecidos de la época. En este punto de la visión, conviene detenernos en un aspecto fundamental, el carácter móvil del trono de Dios. Esto desafía una creencia muy arraigada en la mentalidad israelita del tiempo, que la presencia de Dios residía únicamente en el templo de Jerusalén. Ezequiel estaba en el exilio, lejos del templo, sin acceso a los rituales sacerdotales y sin embargo, allí es donde el Señor se le presenta con poder. Esta idea transformaría no solo la teología de Israel, sino también su esperanza. Dios no estaba confinado, Dios estaba con ellos. Aún en Babilonia, el trono descrito por Ezequiel flotaba sobre los seres vivientes y el firmamento. Esto implica que no dependía de una estructura terrenal. Los 4 querubines y las ruedas actuaban como una plataforma de transporte celestial. El movimiento no era aleatorio, sino perfectamente sincronizado. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y el espíritu que estaba en los seres también estaba en las ruedas. Este detalle es crucial. La presencia de Dios no es una energía mecánica, es espiritual, viva, consciente. Las ruedas llenas de ojos evocan una vigilancia absoluta. No hay lugar donde no alcance la mirada divina. Este simbolismo ha sido interpretado por muchos como representación del conocimiento total de Dios, su omnipresencia y su omnisciencia. Nada escapa a su control. Todo es visible para Él, incluso en medio del caos, del exilio o del sufrimiento humano. Otra interpretación apunta a que estos ojos representan la percepción celestial sobre la historia humana. Mientras las civilizaciones construyen imperios y caen, Dios observa y guía desde su trono móvil, no como un espectador, sino como un rey soberano que gobierna desde un trono que no está atado al tiempo ni al espacio. Si miramos esta escena desde la perspectiva de los profetas anteriores, como Isaías, encontramos elementos similares, seres con múltiples alas que claman Santo, 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 visiones del trono alto y sublime. Pero la diferencia aquí está en la movilidad. En Isaías, el trono está en el templo celestial. En Ezequiel, el trono se mueve, actúa y se desplaza con dirección. Ahora bien, frente a esta visión imponente, ¿qué otras interpretaciones han surgido a lo largo de la historia? En la mística judía, especialmente en la tradición de la Merkabá, palabra hebrea que significa carro o carroza, esta visión se convirtió en el corazón de una escuela de pensamiento esotérico. Los sabios intentaron contemplar la gloria divina a través de la meditación en este carro celestial. Según ellos, el propósito no era entender a Dios,
sino prepararse para su encuentro. Estos místicos advertían que penetrar en los misterios de la Merkabah sin la debida preparación podía ser peligroso, incluso fatal, por la intensidad espiritual de lo revelado. En contraste, en el pensamiento moderno, algunos investigadores han sostenido que Ezequiel describió lo que hoy llamaríamos una nave espacial. Según esta línea de pensamiento, los seres vivientes serían pilotos o entidades extraterrestres, las ruedas dentro de ruedas un sistema de propulsión avanzado y el trono una cápsula de mando. La idea es que Ezequiel fue testigo de una tecnología que no comprendía y que, por tanto, explicó con metáforas religiosas. Incluso hay análisis técnicos que sugieren que la manera en que las ruedas se movían es consistente con vehículos que pueden desplazarse en múltiples direcciones sin cambiar de orientación. Aunque esta teoría despierta el interés de muchos y plantea interrogantes válidos sobre cómo interpretamos las visiones antiguas con una mentalidad moderna, también es criticada por su falta de fundamento textual en la intención del autor bíblico. El mensaje principal de Ezequiel no era describir una máquina voladora, sino testimoniar la gloria y la presencia activa de Dios. Otro aspecto central en esta parte del relato es el fuego. Todo está rodeado de fuego. El fuego simboliza juicio, purificación y también la santidad divina. Es el mismo fuego que consumió la zarza ante Moisés, que descendió en el monte Sinaí, que encendió el altar del tabernáculo. Aquí, el fuego no destruye, sino que revela, no quema a los seres vivientes, sino que les rodea como una manifestación de poder. Finalmente, Ezequiel nos habla de la figura sobre el trono. Es, según sus palabras, como de hombre, pero con un resplandor que él solo puede comparar con metal incandescente, fuego y arco iris. Esta figura representa a Dios mismo, pero con rasgos humanos, lo cual es profundamente significativo. Aunque Dios es espíritu, se presenta a Ezequiel de forma comprensible, relacional. Esto anticipa, según la tradición cristiana, la encarnación futura de Dios en Jesucristo. Desde una óptica hebrea, en cambio, la figura es el símbolo de la gloria visible de Dios, el Kabod Adonai, una manifestación real, pero no total, del ser divino. El arco iris que lo rodea completa la escena. El arco iris, desde los días de Noé, es un signo de pacto, de misericordia, aún en medio del juicio, del fuego, de la gloria temible. Hay gracia. Dios sigue recordando su alianza con la humanidad. Es un detalle lleno de esperanza. Este conjunto de elementos, los querubines, las ruedas, el fuego, el trono, el arco iris no son fragmentos aislados, sino un todo coherente que comunica una sola verdad central: la gloria de Dios es infinita, soberana y está presente incluso en los lugares más inesperados. En los siguientes relatos, exploraremos cómo esta visión marcó la vocación profética de Ezequiel, cómo respondió él ante semejante llamado, y cómo esta revelación se convierte en el preludio de los juicios, advertencias y restauraciones que vendrán. Tras la majestuosa revelación del trono móvil y de los seres vivientes, el ambiente que rodeaba a Ezequiel no volvió a ser el mismo. El aire estaba cargado de un peso espiritual indescriptible, y lo único que pudo hacer fue postrarse con el rostro en tierra. Fue entonces cuando oyó una voz que le hablaba no desde la distancia, sino desde aquella figura que reposaba sobre el trono de zafiro, en medio del fuego y del resplandor.
La voz no fue una mera vibración del aire, era una voz que penetraba el alma, que llamaba y comisionaba. Así comenzó el llamado profético de Ezequiel. La visión no había sido un espectáculo para el asombro, era el inicio de una misión, la entrada a un ministerio difícil, lleno de oposición, pero guiado por la presencia misma de Dios. Pero antes de seguir con la narrativa del llamado, volvamos a algunos elementos clave de esta visión para comprender su riqueza simbólica. Los 4 rostros de los querubines merecen un análisis más profundo. Como dijimos anteriormente, cada rostro parece representar un aspecto de la creación o del carácter divino. El rostro de hombre simboliza la razón y la sabiduría. El rostro de león, la realeza, el valor y la autoridad. El de buey, la fuerza, la servidumbre y la constancia. Y el de águila, la agudeza, la espiritualidad y la velocidad celestial. Estos rostros podrían representar también los 4 evangelios del Nuevo Testamento, según interpretaciones cristianas más tardías. Mateo hombre, Marcos león, Lucas buey y Juan águila, mostrando así la plenitud de Cristo desde diversas perspectivas. Aunque Ezequiel no tenía conocimiento de esto, su visión sería entendida más adelante como una anticipación profética del Mesías y su manifestación al mundo. Otro elemento fascinante es la forma en que los seres vivientes se movían. El texto dice claramente que no se volvían al moverse, avanzaban en línea recta, en la dirección que el Espíritu les guiaba. Este movimiento revela orden y propósito. No hay confusión, no hay zigzagueo. Cuando Dios se mueve, lo hace con precisión, con rumbo firme. No hay azar en la acción divina. El hecho de que los espíritus de los seres estuvieran también en las ruedas nos muestra una unión inseparable entre el vehículo celestial y las criaturas que lo conducen. Esta fusión de espíritu y movimiento refleja cómo el poder divino permea todo lo que se mueve en su nombre. Nada es mecánico, todo es vivificado por el soplo divino. Los ojos en las ruedas continúan siendo uno de los símbolos más potentes de esta visión. ¿Por qué tantos ojos? ¿Qué buscan? ¿A quién observan? Los ojos son símbolo de vigilancia, percepción y juicio. No hay rincón oculto para los ojos de Dios. Él ve a través del tiempo, del alma, de las intenciones del corazón. Para un pueblo en exilio, esto significaba que no estaban olvidados, que Dios seguía observándolos. Para los impíos, era una advertencia: todo será revelado. Nada permanece oculto ante la mirada de aquel que se sienta sobre el trono. La tradición rabínica sostiene que los ojos también representan los ángeles que están continuamente vigilantes, listos para ejecutar la voluntad de Dios. De hecho, en el libro de Zacarías se mencionan los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, aludiendo a su presencia activa en todos los rincones del mundo. En otras palabras, las ruedas no solo giran, observan, juzgan y ejecutan según la voluntad divina. Ahora bien, volvamos a la estructura de este trono móvil. No es simplemente una plataforma de transporte, es un santuario en movimiento. En lugar de que los hombres vayan al templo, el trono de Dios va hacia ellos. En la tradición israelita, esto era revolucionario. Significaba que la gloria de Dios no estaba limitada al lugar más sagrado de Jerusalén, sino que podía desplazarse, acompañar, guiar y manifestarse donde fuera necesario. Algunos teólogos ven en esto un anticipo del nuevo pacto, donde el templo ya no sería un edificio, sino el corazón del creyente.
donde la gloria de Dios no residiría en muros de piedra, sino en templos vivientes, en personas renovadas por su espíritu. Desde un punto de vista más alternativo, la visión ha sido usada como base para argumentar sobre inteligencias no humanas observando la Tierra desde hace milenios. Quienes sostienen esta teoría señalan que los seres con múltiples rostros y alas podrían haber sido representaciones simbólicas de entidades avanzadas que pilotaban un tipo de nave, adaptada a una atmósfera o dimensión diferente. Los ojos serían cámaras o sensores, el fuego, propulsión, y la figura en el trono, el comandante de esa nave. Aunque estas teorías siguen siendo controversiales, su existencia nos recuerda que la visión de Ezequiel no deja indiferente a nadie, tanto desde una interpretación espiritual como tecnológica. El relato toca algo profundo en el alma humana, la intuición de que no estamos solos, de que hay un orden superior, un poder más allá de lo que comprendemos. Sin embargo, Ezequiel no estaba escribiendo ciencia ficción. Él no buscaba sorprender a su audiencia con tecnología avanzada. Él era un profeta, y su visión tenía un mensaje claro. Dios sigue gobernando, incluso en medio del exilio. La gloria no se ha apagado. El Señor sigue en el trono, y su trono se mueve hacia su pueblo. Este mensaje era vital para los exiliados. Lo habían perdido todo: el templo, su tierra, su rey. Pero Dios les estaba mostrando que su presencia no dependía de esas cosas. Él era, es y será soberano sobre todo. Aún en tierra ajena, su gloria podía manifestarse con poder. A partir de este punto, Ezequiel recibirá el mandato de hablar, de proclamar, de advertir. Su vida no volverá a ser la misma. Ha visto la gloria, y quien ve la gloria no puede callar. En los siguientes relatos exploraremos cómo esta visión cambia su destino, cómo enfrenta la resistencia del pueblo, y cómo el trono móvil no solo lleva juicio, sino también promesa de restauración. Tras contemplar aquella gloria abrumadora, Ezequiel, aún postrado en tierra, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era la misma voz que procedía del trono envuelto en fuego, luz y majestad. En medio de su temor reverente, aquella voz lo levantó y lo puso en pie por medio del Espíritu. No se levantó por sí mismo. El aliento divino entró en él y lo sostuvo. Fue entonces cuando comenzó la segunda parte de su experiencia, el llamado profético. La visión de la gloria divina no fue un evento aislado, era una antesala, una preparación para una misión que requeriría valor, firmeza y una resistencia sobrenatural. La voz le dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde, que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí hasta este mismo día. Desde este momento, Dios comienza a referirse a Ezequiel con una frase clave: Hijo de hombre. Esta expresión aparece más de 90 veces a lo largo del libro, subrayando la humanidad del profeta frente a la divinidad de quien lo llama. No es exaltado como un ser sobrenatural, es un hombre común, mortal, que ha sido escogido para llevar un mensaje divino a un pueblo que ha cerrado sus oídos. Dios le advierte que el pueblo es de dura cerviz y obstinado corazón, pero que no debe temerlos. Aunque se enfrente a espinos y escorpiones, debe hablar lo que Él le diga. Esta advertencia pinta un panorama claro. Su tarea no será fácil. No hablará a oídos receptivos, sino a corazones endurecidos. El trasfondo de este llamado nos recuerda la función de los profetas bíblicos. No eran simplemente mensajeros del futuro,
sino portavoces del corazón de Dios, denunciando el pecado, recordando el pacto y llamando al arrepentimiento. Ezequiel ahora cargaba con esa responsabilidad y lo haría con la imagen viva del trono móvil en su mente, como motivación constante de que la gloria divina lo respaldaba, sin importar cuán hostil fuera la audiencia. Ahora bien, volvamos brevemente a la teología del trono móvil. Esta imagen ha sido profundamente significativa en la historia del pensamiento bíblico. El hecho de que Dios se revele en un trono con ruedas, acompañado por criaturas celestiales, nos habla de una gloria dinámica, no estática. Dios no es una deidad limitada a lo sagrado institucional. Su gloria se mueve, actúa, juzga y acompaña. Esta es una verdad poderosa. La presencia divina no depende del lugar, sino de su voluntad soberana. Ezequiel recibió la confirmación de que donde fuera, el trono podría estar. Esto cambia radicalmente la noción de espacio sagrado. El trono estaba en Babilonia, en tierra extranjera, en medio de una cultura pagana, y, sin embargo, Dios estaba allí. No estaba distante ni había abandonado a su pueblo. Esta verdad contenía esperanza para los exiliados. Les decía: mi gloria no está encerrada en un templo. Estoy con ustedes en el exilio, y cuando sea tiempo de restauración, iré con ustedes también. Al analizar la imagen de las ruedas en este contexto, entendemos que representan el avance de la voluntad divina en la historia. Dios no es pasivo, su trono no está inmóvil. Donde va su espíritu, allí van las ruedas. Donde hay necesidad de juicio, allí se dirige. Donde hay clamor de justicia, allí se manifiesta. En momentos posteriores, Ezequiel verá cómo la gloria del Señor se eleva del templo en Jerusalén y lo abandona, señal de que Dios no respalda la hipocresía religiosa. Su trono no está atado a edificios, sino a la verdad y la justicia. Los ojos en las ruedas, que ya mencionamos, aquí también cumplen otra función simbólica. No solo representan omnisciencia, sino discernimiento espiritual. A través de su espíritu, Dios revela la verdad, ve las intenciones y penetra las apariencias. Esto es clave para el ministerio de Ezequiel. Él no solo hablará palabras, sino que verá con los ojos de Dios lo que hay en el corazón de su pueblo. Tendrá discernimiento profético. No será un predicador vacío, sino un portavoz iluminado por el trono viviente. Ahora, observemos cómo este escenario se presta a interpretaciones alternativas. Dentro del pensamiento contemporáneo, quienes defienden la teoría de que Ezequiel vio una nave avanzada señalan el momento en que el profeta es levantado por el Espíritu como indicio de una abducción o contacto. El hecho de que su cuerpo no se mueve por voluntad propia sino por una fuerza que lo eleva y que escucha voces potentes como el estruendo de muchas aguas, les recuerda a algunos testigos modernos de fenómenos ovni donde se reportan sonidos similares, luces cegadoras y pérdida de control corporal. Asimismo, el hecho de que las ruedas pudieran moverse en todas direcciones sin girar es tomado como indicio de sistemas de levitación avanzados. La correlación con tecnología futurista es inevitable desde esta perspectiva, pero, como ya hemos mencionado, estas interpretaciones no contradicen directamente el relato, sino que lo reimaginan desde un ángulo puramente materialista. Lo espiritual se interpreta como tecnología. Sin embargo, para la tradición bíblica, esto es una visión, no un evento mecánico, ni científico. Es una manifestación sobrenatural cargada de simbolismo y profundidad espiritual.
Negar esto es perder de vista el propósito del texto, revelar la gloria y soberanía de Dios en medio del caos. Ezequiel, en este punto, no está impresionado por tecnología, está abrumado por la presencia divina. Es la gloria lo que lo derriba, es el Espíritu lo que lo levanta, y es la voz de Dios lo que lo envía a una misión trascendente. Así comienza su labor, sabiendo que enfrenta rechazo, burla y soledad, pero también sabiendo que detrás de él hay un trono envuelto en fuego, sostenido por criaturas celestiales y guiado por el Espíritu del Creador. En los próximos tramos del relato, exploraremos cómo Ezequiel lleva este mensaje a su pueblo, cómo su vida se transforma en un símbolo viviente del juicio y la restauración, y cómo la gloria del Señor vuelve a aparecer en momentos clave de su ministerio, recordándole que la presencia divina nunca se aleja de quien ha sido verdaderamente llamado. La visión había marcado a Ezequiel para siempre, no solo por lo sobrecogedor del espectáculo celestial, sino porque ahora portaba un encargo directo de parte de Dios. Con el corazón tembloroso pero el espíritu fortalecido, comenzó una nueva etapa, la vida de un profeta en medio del exilio, sostenido por la visión de la gloria de Dios. Luego de ser puesto en pie por el Espíritu, Ezequiel escucha la voz divina entregarle un objeto simbólico, un rollo escrito por dentro y por fuera. Este detalle es notable. En la antigüedad, los rollos normalmente se escribían por una sola cara, pero este estaba completamente cubierto de palabras, como si no hubiese espacio suficiente para contener el mensaje. En su interior había lamentos, gemidos y ayes. Dios le ordena que coma el rollo. Literalmente, esta acción simbólica tiene un profundo significado. No bastaba con oír el mensaje, Ezequiel debía incorporarlo a su ser, digerirlo, interiorizarlo. El mensaje no sería simplemente un discurso que él repetiría, sino una verdad vivida, encarnada. Cuando lo come, sorprendentemente, dice que en su boca fue dulce como miel, aunque el contenido del mensaje era amargo, juicio, advertencia, desolación. El hecho de obedecer la palabra de Dios, de estar en su voluntad, le resultaba dulce. Este detalle conecta con otras escenas bíblicas, como cuando el apóstol Juan, en el Apocalipsis, también recibe la orden de comer un librito. En ambos casos, la experiencia del profeta se convierte en símbolo. El mensajero no es un transmisor neutro, sino un participante del mensaje. El profeta sufre con las palabras que proclama, no puede desentenderse de su contenido. Con este acto simbólico, Ezequiel se convierte oficialmente en portavoz de Dios, pero el Señor le aclara algo fundamental. No lo enviaba a un pueblo extranjero, de lengua incomprensible, sino a los suyos, a la casa de Israel. Sin embargo, le dice que los extranjeros lo escucharían con más facilidad que su propio pueblo. Es una declaración dolorosa. Dios le advierte que su pueblo no lo escuchará porque tampoco lo han escuchado a él. Esta es una de las verdades más duras del ministerio profético. Cuando el mensajero es rechazado, es porque el remitente ha sido previamente ignorado. A pesar de todo, Dios hace una promesa: he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Ezequiel no irá en sus propias fuerzas. Dios lo convertirá en una fortaleza humana, una especie de roca inamovible, para que no se quiebre ante el desprecio o la oposición. Su carácter será endurecido, pero no por amargura, sino por fidelidad.
Este fortalecimiento interior está directamente relacionado con la visión del trono móvil. Aquel que ha visto la gloria no se deja intimidar por hombres. La memoria del fuego, las ruedas vivientes y la voz como muchas aguas permanecerá en su mente mientras hable. Por eso Ezequiel no se rendirá, no se desviará. Su vocación profética estará anclada en una experiencia real con la majestad divina. Poco después, el Espíritu lo levanta nuevamente, y se escucha un estruendo celestial que dice: «Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar». Es como si el cielo entero proclamara que la gloria de Dios no está confinada, sino que es exaltada desde donde quiera que se manifieste. En este caso, desde Babilonia, en pleno exilio. La descripción que hace Ezequiel del levantamiento por el Espíritu es potente. Siente una conmoción interior, amargura y ardor, pero también sabe que la mano del Señor está fuerte sobre él. Es una paradoja, su alma está turbada, pero su espíritu está firme. Este es un fenómeno común en quienes han recibido una carga divina. El corazón humano tiembla, pero el alma se aferra a lo eterno. Entonces, Ezequiel es transportado a un lugar llamado Tel Aviv, junto al río Quebar, donde estaban asentados los exiliados. Allí se sienta entre ellos por 7 días, atónito, sin hablar. Esta escena tiene ecos del libro de Job, donde los amigos del patriarca se sientan con él durante 7 días sin decir palabra, conmovidos por su sufrimiento. El silencio de Ezequiel no es pasividad, es contemplación, digestión espiritual. Ha visto demasiado, ha oído demasiado, necesita asimilar la magnitud de su llamado. Durante ese tiempo, observa, escucha, siente, entiende a su pueblo no solo como profeta, sino como hermano en el exilio. Esto lo prepara para hablar con verdad, no desde el juicio arrogante, sino desde la compasión profética. A la semana, Dios le habla de nuevo y le dice: «Te he puesto por atalaya». Esta es una palabra clave. Un atalaya es un vigía, alguien que se sube a una torre para ver lo que viene y advertir al pueblo. Si ve venir al enemigo y no avisa, es culpable de su sangre, pero si avisa y el pueblo no escucha, él es libre de culpa. Este principio será la base ética del ministerio profético de Ezequiel. Su responsabilidad es hablar, no garantizar la respuesta. Este concepto también se conecta con la visión inicial. El trono de Dios se mueve, las ruedas observan y el Espíritu guía. Ezequiel ahora es parte de ese movimiento. Es una rueda humana, por así decirlo, que debe moverse donde el Espíritu lo dirija, hablar lo que ve, advertir lo que viene. Aquí vemos cómo la visión inicial no fue solo una revelación sobre Dios, sino también un patrón para la vida del profeta. Ezequiel será guiado por el Espíritu, observará con ojos espirituales, hablará con poder, y su rostro será firme como bronce bruñido. El mismo fuego que rodeaba el trono ahora arde en su interior. En los próximos tramos del relato veremos cómo Ezequiel comienza a representar mensajes divinos con acciones simbólicas, cómo se convierte en señal para el pueblo y cómo la gloria del Señor vuelve a aparecer, esta vez no para juicio sino para anunciar la esperanza futura. Tras 7 días de silencio en Tel Aviv, con el corazón lleno del fuego divino y los ojos aún impactados por la gloria del trono viviente, Ezequiel finalmente comienza su ministerio activo. A diferencia de otros profetas que hablaban con palabras directas, Dios le encomienda también actos simbólicos, dramatizaciones proféticas. Estas no son performances teatrales, sino mensajes visuales cargados de verdad espiritual,
diseñadas para un pueblo que había cerrado sus oídos, pero que aún podía ver. Uno de los primeros mandatos fue que Ezequiel tomara un ladrillo, lo colocara frente a él y dibujara en él una ciudad, Jerusalén, y luego la pusiera bajo asedio simbólicamente. Esto incluía construir rampas, levantar campamentos y poner arietes alrededor. Después se le ordena acostarse sobre su costado izquierdo por 390 días, representando los años de iniquidad de Israel, y luego sobre su costado derecho por 40 días, en representación de Judá. Todo esto lo hacía atado con cuerdas, incapaz de moverse y con una dieta restringida, cocinada en condiciones que escandalizaban incluso a un profeta. ¿Por qué estos actos tan extremos? Porque el pueblo había perdido la sensibilidad. Ya no respondían a los profetas que simplemente hablaban. Necesitaban ver el juicio representado. Dios, en su misericordia, usaba todos los recursos posibles para llamar su atención, incluso a través de un profeta que se convertía él mismo en un mensaje viviente. A través de estas acciones, Ezequiel reflejaba el dolor, la opresión, la culpa acumulada de su nación. En su cuerpo se llevaba la carga espiritual de siglos de rebelión. Este acto profético tenía un paralelo con la visión inicial. Así como el trono de Dios se movía, lleno de ojos y conciencia, ahora su profeta también se movía por los caminos del exilio, observando, cargando y ejecutando la voluntad divina. En medio de estos actos, el recuerdo de la visión permanecía como una llama viva. ¿Cómo podría olvidar el rostro de los querubines? Las ruedas que giraban sin girar, el fuego viviente, los ojos que todo lo ven, y aquel arco iris que rodeaba al trono, todo eso se había convertido en su impulso constante, la fuente de su perseverancia. Volvamos ahora a lo que ese trono representaba. No era un objeto fijo, ni siquiera una visión del cielo en términos abstractos. Era una estructura móvil, viva, consciente, espiritual, que acompañaba al pueblo donde fuera. Cuando el pueblo era infiel, el trono traía juicio. Cuando se humillaban, traía restauración. El trono no era un mueble, era el gobierno viviente del Rey de Reyes, manifestándose en la historia. En capítulos posteriores, Ezequiel volverá a ver esta gloria moverse. De hecho, verá la partida de la gloria del templo en Jerusalén como un acto final de juicio. La gloria se eleva del lugar santísimo, pasa por el umbral del templo, se detiene en la entrada oriental y luego abandona la ciudad. Es una escena profundamente triste. La presencia divina se va, porque el pecado ha llenado su casa. Esto demuestra que el trono celestial no está obligado a permanecer donde la santidad ha sido profanada. Sin embargo, esta misma gloria, que trae juicio, también anuncia esperanza. Dios no ha dejado de amar a su pueblo, ha dejado Jerusalén. Sí, pero no los ha dejado a ellos. Los ha seguido al exilio, y desde Babilonia, Ezequiel anuncia que un día la gloria volverá, no a un templo viejo y corrupto, sino a un santuario nuevo, reconstruido sobre bases de justicia y verdad. Este es el gran arco narrativo del libro. La gloria se mueve porque Dios no abandona, sino que transforma. Este mensaje es también una lección poderosa para nosotros. Muchas veces creemos que Dios está ausente cuando todo se derrumba, pero el trono de Ezequiel no se quedó en Jerusalén, se movió hacia donde estaba el dolor. Dios va al exilio con su pueblo, va al hospital con el enfermo, va al desierto con el que llora.
Su trono no es un monumento muerto, es una presencia viva que se mueve con poder y compasión. Volviendo a la dimensión simbólica, muchos estudiosos han notado que el trono y los querubines representan no solo juicio, sino protección. En el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, había 2 querubines con alas extendidas sobre el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios. Esa estructura del arca era un eco en miniatura del gran trono móvil que Ezequiel vio. El mismo patrón: querubines, gloria, fuego, presencia. Esto indica que el Dios del pacto sigue siendo fiel, incluso cuando el pueblo no lo es. Desde una lectura mística, como en la tradición de la Merkabá, se considera que contemplar la estructura del trono era una forma de acercarse al conocimiento celestial. Pero este conocimiento no era académico ni abstracto, era una experiencia que transformaba al que la vivía. Ezequiel no solo vio una visión, entró en la estructura de la gloria, fue absorbido por ella, y desde ese punto habló por el resto de su vida. En interpretaciones alternativas, quienes sostienen la teoría de la nave señalan que el hecho de que la gloria abandone un lugar para ir a otro sugiere un dispositivo que puede desplazarse como una máquina consciente que responde a ciertas condiciones éticas o espirituales. Esta perspectiva, aunque controvertida, trata de leer el relato desde una óptica tecnológica. Sin embargo, se pierde el punto esencial. El movimiento del trono no es físico, sino moral y espiritual. Dios se aleja cuando el pecado lo hace innecesario, y se acerca cuando hay arrepentimiento. Por tanto, la gloria de Dios no está ligada a coordenadas, está ligada al corazón, donde hay adoración verdadera, justicia, humildad y obediencia, allí el trono desciende. Donde hay idolatría, violencia y corrupción, la gloria se levanta y se va. Ezequiel, entonces, se convierte en el profeta del movimiento de la gloria. Su vida entera será un reflejo del dinamismo de Dios. Él mismo será llevado en visiones, se moverá entre actos simbólicos, y experimentará el poder de la gloria como juicio y como esperanza. En las próximas partes del relato, veremos cómo esta gloria volverá a aparecer en visiones futuras de Ezequiel, cómo se relaciona con el nuevo templo que se le mostrará en los capítulos finales, y cómo ese mismo trono, con sus ruedas, ojos y fuego será visto de nuevo como él. Anuncio de la restauración final del pueblo de Dios. Con el paso del tiempo, mientras Ezequiel seguía cumpliendo su difícil ministerio en medio del exilio, la visión inicial del trono móvil continuó siendo la base de toda su autoridad y de toda su esperanza. Aquella gloria viviente, aquel fuego envuelto en resplandor, las criaturas de múltiples rostros y las ruedas cubiertas de ojos, no eran solo un recuerdo, sino un ancla espiritual constante. El trono que Ezequiel había visto era la expresión visible de lo invisible, representaba al Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo gobierna, pero más allá de eso, representaba también la voluntad activa de Dios de intervenir en la historia, no como un espectador lejano, sino como un rey, que guía a su pueblo aun cuando todo parece estar perdido. A medida que el relato avanza, el Señor continúa revelándole a Ezequiel visiones que se desarrollan sobre la base de aquella primera. En el capítulo 10, por ejemplo, la gloria del Señor vuelve a manifestarse, y esta vez, Ezequiel ve más claramente que aquellos seres vivientes que la sostienen son querubines. El profeta los identifica como los mismos que vio en la primera visión junto al río Quebar.
Esta confirmación es importante. Lo que Ezequiel experimentó no fue una ilusión pasajera, era la estructura celeste permanente del trono de Dios. Los querubines no eran ángeles decorativos, sino portadores del trono, seres vivientes con inteligencia y propósito, llenos de ojos porque están en constante vigilancia, y cubiertos de alas porque están en constante movimiento. En esta segunda aparición de la gloria, sin embargo, el mensaje es más doloroso. Ezequiel ve cómo la gloria del Señor abandona el templo de Jerusalén, la misma gloria que una vez descendió con fuego en tiempos de Salomón, que llenó el lugar santísimo como una nube impenetrable. Ahora se levanta del propiciatorio, pasa por el umbral del templo, se detiene sobre los querubines y luego sale de la ciudad. La partida de la gloria es una de las escenas más tristes del Antiguo Testamento, no porque Dios haya sido derrotado, sino porque el pueblo ha despreciado su presencia. El templo se había convertido en un lugar de idolatría, de injusticia, de apariencias vacías. El Señor ya no habita en casas construidas por manos humanas si su nombre no es honrado allí. Esta escena reafirma la naturaleza móvil del trono divino. Dios va donde es deseado y se retira donde es ignorado. Pero la visión también lleva esperanza. Aunque la gloria se aleja, no desaparece, simplemente se retira. Y más adelante, en la parte final del libro de Ezequiel, se nos muestra que volverá. En los capítulos 40 al 48, Ezequiel recibe una nueva visión. Es llevado en el espíritu a una montaña muy alta, desde donde ve una ciudad y un templo completamente nuevos. Un hombre con aspecto de bronce le muestra, con una caña de medir, las dimensiones detalladas de esta estructura santa. Cada puerta, cada muro, cada altar tiene una proporción simbólica. Aquí ya no hay corrupción ni idolatría. Este templo representa la restauración plena. Y entonces, en el capítulo 43, ocurre lo esperado. La gloria del Señor regresa. Ezequiel escribe: «He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su voz era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria, y la visión era como la visión que sexta cuando vine para destruir la ciudad, y como la visión que vi junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro». Y la gloria del Señor entró en la casa por la puerta que da al oriente. Ezequiel capítulo 43 versículos 2 al 4. El trono viviente ha vuelto. La gloria se ha restaurado. El templo, ahora santo, es digno nuevamente de su presencia. Este momento es más que un final feliz. Es una afirmación eterna. Dios no abandona para siempre. Su gloria puede alejarse, pero siempre está dispuesta a regresar donde haya arrepentimiento y reverencia. Este templo futuro ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una visión simbólica del reino mesiánico, otros como un plan arquitectónico literal para un templo aún por construir, y otros más como una imagen espiritual del cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes en la era del Espíritu. En cualquier caso, lo central es esto: la gloria vuelve porque Dios es fiel. La estructura del trono, tal como la vio Ezequiel, aparece nuevamente implícita en el libro de Apocalipsis. Juan, en la isla de Patmos, tiene visiones similares. Un trono, seres vivientes con múltiples rostros, ojos por todo el cuerpo, relámpagos, fuego y un arco iris que rodea el trono. Esto indica que lo que Ezequiel vio no fue una revelación única, sino una constante celestial. El trono de Dios sigue siendo el centro del universo,
y desde él se gobierna todo lo visible y lo invisible. Para los estudiosos modernos que abrazan interpretaciones alternativas, incluso la visión del templo renovado se ha prestado para nuevas lecturas. Algunos lo consideran un modelo de comunicación entre humanos y seres superiores. Otros ven en las mediciones detalladas una especie de código para construir un centro de contacto con inteligencias no terrestres. Sin embargo, ninguna de estas teorías puede reemplazar lo que el texto verdaderamente comunica. La gloria de Dios no depende de estructuras físicas, sino de corazones dispuestos. Y aquí llegamos a la enseñanza central, que se ha revelado a lo largo de toda esta serie de visiones. La gloria de Dios es activa, viviente, soberana y santa. Se manifiesta donde hay humildad, se retira donde hay arrogancia, y vuelve donde hay redención. El trono con querubines, fuego y ruedas no es una fantasía ni una tecnología avanzada, es una revelación profunda del carácter de Dios. Él es Rey, es santo, y está en movimiento. No está atado a un templo, una nación, una cultura ni a un momento específico. Su gloria va donde haya adoración verdadera, y su espíritu guía a quienes, como Ezequiel, se postran ante ella y dicen: aquí estoy, Señor. Así termina el relato, no con destrucción, sino con restauración, no con juicio, sino con gloria que regresa. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.